Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Recuerden que yo siempre estoy predicando series, todo el tiempo yo predico series. A mí me gusta agarrar series. No me gusta, en El Salvador hay un dicho que dicen estar cazando arañas, que usted le tira el manotazo y no sabe si la va a agarrar o no. No me gusta estar pensando, Dios, ¿qué les predico el domingo a los hermanos? ¿O qué les predico el otro domingo a los hermanos? A mí me gustan las series y preparo la serie con anticipación. Cada sermón, incluso el día de ayer en una reunión que teníamos en la iglesia en Pacoima, se recordaba lo que cuesta preparar un sermón. No es un asunto de voy a sentarme y ya en 5 o 10 minutos ya está listo. Cuesta mucho preparar un sermón, pero cuesta un poco más preparar series de sermones. Yo ahorita ya estoy trabajando para la serie que voy a predicar los últimos 2 domingos de septiembre. Ya tengo planeado eso y trato de ir casi 3 meses anticipado preparando esa serie de sermones. Ahora estamos hablando en la serie de sermones factores de madurez espiritual, porque nos toca hablar de eso en la Iglesia 201, el estudio bíblico que hermano Andrés está dando a las 10 de la mañana. Y vamos más o menos armonizados con la lección de él. Vamos como reforzando uno al otro lo que es el tema. Yo hice la introducción ya y hablé el domingo pasado del primer factor. En la introducción yo les expliqué, hay varios factores de madurez espiritual. Pero yo me voy a centrar solamente en 4. En el estudio bíblico vamos a ver más a profundidad de ese tema. Pero yo me voy a centrar solamente en 4 factores. El primer factor el domingo pasado fue la oración. Y yo comencé el sermón con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran maduros espiritualmente? Algunos contestaron amén, otros dijeron no, o algunos mejor no contestaron porque no se sabe en qué nivel de madurez están. Se sabe que tenemos que madurar de una manera u de otra. La madurez tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo que tenemos espiritualmente. Venimos a Cristo, aceptamos a Cristo y somos babies, somos recién nacidos. Juan 3 lo dice. Pero así como cualquier baby es inevitable que crezca, así espiritualmente es inevitable crecer. Si ha nacido de nuevo, va a crecer en Cristo. Si ha nacido en Cristo, no va a quedarse ahí donde está como baby, va a desarrollarse. Ahora la situación es que algunos maduran más rápidos que otros. Algunos somos más lentos para desarrollar ciertos miembros del cuerpo. Algunos se habilitan más rápido que otros, iguales en la vida espiritual. Lo anormal es que alguien no crezca, que se quede como está. Incluso cuando sembramos una planta, lo que esperamos es que crezca. Y no solo que crezca, sino que llegue a dar fruto. Ahora, nosotros tenemos un palo de mango, que mi papá se comió ese mango hace un tiempo, hace unos años. Estaba bien sabroso el mango y lo sembró. Y ya crecido, lo trajo a la casa de nosotros, dijo, quiero plantarlo aquí para que crezca y dé sombra. Tal vez qué sombra va a dar, porque mangos no quiere dar. Y nos comimos unos mangos sabrosos en una temporada, como 6 mangos. Está de este tamaño todavía el palo, no se le puede pedir mucho, ¿no? Pero lo que les quiero contar es que crecen los manguitos y se caen, crecen y se caen, crecen y se caen. No sé si el problema es del mango o el problema es de los que cuidan el mango, que no saben qué hacer con él para darle alimento. Pero eso ilustra exactamente lo que pasa en la vida cristiana. Según nos estamos alimentando, así es nuestro desarrollo. Si hay personas en el ámbito en que yo me crecí, un niño todo desnutrido y por allá rodando en el polvo porque no teníamos ni dónde, la pobreza era bien extrema, habían personas que morían de desnutrición. Y en la vida cristiana eso nos pasa también. Hay personas que espiritualmente están desnutridos.
al punto que se enferman espiritualmente y son presa fácil de cualquier virus o lo que sea que pasa por ahí en el área espiritual. Así que el domingo yo comencé diciendo cuántos son maduros espiritualmente. Luego desarrolló el tema de la oración y dije que la oración era uno de los factores principales para adquirir madurez espiritual. La oración, y desarrollamos el tema de la oración y al final cerré con una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Ya se les olvidó? Solo han pasado 8 días. Entonces la pregunta con que cerramos era, ¿y usted ya oró hoy? Porque si no ha orado, y estamos hablando que la oración es un factor para el crecimiento espiritual, no me puede decir que está maduro espiritualmente. Porque la vida de oración va a determinar que sí está madurando espiritualmente. El tema de hoy es un poco también conocido, porque todos sabemos lo que es la oración. Ahora todos sabemos lo que es la Biblia. Pero la Biblia es el segundo factor que yo quiero compartir este día. El segundo factor que determina qué tan maduro espiritualmente estoy es ese libro sagrado que llamamos Biblia. La Biblia. El versículo que elegí como base y está ahí en la parte baja de la pantalla es San Juan capítulo 8, 31 y 32. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Todo el mundo quiere libertad. Libres en el campo político, libres en el asunto de guerras, libres en la situación financiera, libres de cualquier enfermedad, libres de cualquier opresión. Muchas oraciones cristianas tienen que ver con la liberación de cadenas que nos atan. La palabra será en verdad, la verdad los hará libres. Es la última parte que está en el versículo, pero quizás es la que más le ponemos atención porque todos queremos libertad. Pero para llegar a eso tenemos que comenzar por ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Eso es si usted ya creyó en él, porque dice ahí, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. No es para todos. Solo a los que han creído en él. A la gente que creyó en él, les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Sí, el otro día estuve en un debate porque escuché las opiniones ahí entre, ¿es suficiente creer? Y otro decía, no, hay que creer, pero no es suficiente, hay que conocer. Porque podemos creer en Dios sin conocer a Dios. Sabemos que Él existe y por eso creemos en Él, pero no lo conocemos. La prueba está que si nos dicen, muéstreme a Dios, ¿dónde está? ¿Cómo es Él? No sabemos qué decir. No le conocemos. Entonces es diferente creer de conocer. Y cuando entre usted a definir la palabra creer y buscarla en la Biblia, se va a dar cuenta que incluso hay un pasaje que dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no son hijos de Dios. De modo que para nosotros el creer sí es básico porque la salvación es por fe. Pero va a ser determinado, si usted verdaderamente creyó, va a ser determinado porque va a darle seguimiento a esa fe que nació en usted. Y va a comenzar a desarrollar esa fe. Y entonces va a buscar las enseñanzas del Señor, va a buscar aprender de la palabra y va a buscar conocer la verdad. Y después de estudiar, después de ser fiel, después de conocer la verdad, será libre. Es un proceso. No es así, ¡boom! Ya está libre, váyase tranquilo. Es un proceso, se desarrolla. Ahora, el asunto que tenemos con la Biblia hoy es que este tema casi no se da. No se impulsa la lectura de la palabra de Dios y en las iglesias han desaparecido los programas de estudios bíblicos. La manera como la gente estudia la Biblia es a través
de otras personas que se las expliquen. Y el otro dilema que he estado definiendo en los últimos 2 meses es la diferencia que hay entre la iglesia que ha entrado en el proceso o que ya por tiempo ha estado en el proceso y así se ha mantenido a flote y grande en lo que se conoce como el entretenimiento, y ha abandonado completamente el entrenamiento. Entretenimiento es una cosa, entrenamiento es otro. En el entretenimiento nosotros deberíamos tener aquí no solo una banda, sino una orquesta, y deberíamos tener artistas cantando aquí profesionalmente y la gente estuviera viniendo porque a la banda le gusta oírla. Y se entretienen bien por 1 o 2 horas. Y no es que es pecado eso. La alabanza es parte vital en la Biblia. Es más, ustedes ya saben que en el cielo no vamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿O sí? No, en el cielo. ¿Saben que en el cielo no se va a predicar el Evangelio? Hay muchas cosas que en el cielo no se van a hacer, que aquí las tenemos que hacer como hijos de Dios. Pero en el cielo sí se va a cantar. De modo que la alabanza sí es clave, sí es importante, pero no como un punto de entretenimiento para que la gente venga y se sienta feliz, contento, se olvide de sus problemas, que levante las manos y haga cuantas cosas aquí y va gritando de alegría a la casa, pero no aprendió ni un 5 de la palabra de Dios. Cada punto que Jesucristo enfatizó en la Biblia, cada vez que tenía que hablar con sus discípulos, enfatizaba esto: las enseñanzas, los mandamientos, apegarse a la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos de la Biblia en el Nuevo Testamento, todo tiene que ver con estudiar la Biblia. Si sabe, el Antiguo Testamento está dividido en 4 partes: Pentateuco o la ley, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. 4 divisiones del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también está así. La vida de Jesucristo, o historia de Cristo, como quiera llamarle, historia de la iglesia, doctrinas a las iglesias y profecía en el Nuevo Testamento. El Evangelio, los 4 evangelistas hablan del Evangelio de Jesucristo y está la historia de Cristo desde nacer hasta morir. Y Lucas incluso cuenta hasta ascender al cielo. El libro de los Hechos es todo historia, la historia de la iglesia primitiva. Es todo historia. Pero 14 cartas, comenzando con Romanos y terminando con Judas, la que está antes de Apocalipsis. 14 son pura enseñanza bíblica. ¿Tiene una pregunta usted de qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar, qué no tomar? Ahí está la respuesta. Porque la Biblia está centrada en que nos entrenemos. El enfoque es que nosotros aprendamos de Dios. Amén. De esa manera crecemos. Es así como crecemos. ¿Y sabe qué? Hay uno que yo de vez en cuando le digo Don Sata. ¿Saben quién es Don Sata, verdad? Ha descubierto que las personas que oran y las personas que estudian la palabra de Dios son las más difíciles de derrotar. Y él quiere destruirnos a nosotros. Y nos quiere tener por el piso ahí tirados. Y ha buscado estrategias para que el mundo no ore y para que la iglesia del Señor no lea la Biblia. Así que venimos a ser víctimas de engañadores, de estafadores, que vienen con Biblia en mano, pero la transgiversan toda, buscando nomás aprovecharse de la gente. Y hasta los más pobrecitos se quedan sin comerse una tortilla. Y muchos en las iglesias, pastores y líderes, hablan del evangelio de prosperidad y le prometen prosperidad, pero al final solo son ellos los que prosperan. La gente sigue igual o peor por no saber la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Sé que hay que comer, entonces me acordé ahorita que hay que comer después de esto, ¿verdad? Tengo que terminar algo luego. ¿Qué es la Biblia, hermanos?
Mire, este tema es un libro, es profundo, porque yo lo tenía dividido en 7 niveles. Primeros pasos para nuevos creyentes. Era el nivel, recién se convertía la persona, lo entrábamos a este estudio. Y claro, uno viene bien neófito, entonces no sabe ni por dónde empezar con la Biblia, eso hay que empezar con una gran paciencia. Pero ya el segundo nivel ya un poco más profundo. Tercer nivel ya más profundo. Y ya vamos entrando en temas como cómo nos llegó la Biblia. Si decimos que es inspirada por Dios, ¿cómo fue esa inspiración? ¿A quién se la inspiró? Y comenzamos a indagar hasta con asuntos arqueológicos y otras cosas. Podemos profundizar mucho. Pero ustedes no me dejarán mentir. Ya deben de saberlo. Este libro cada año es el más vendido en todo el mundo. Es el más vendido en todo el mundo. No estoy diciendo que es el más estudiado, porque algunos lo tienen como amuleto ahí en el estante. Pero es el libro más vendido en todo el mundo. A este libro no lo pueden contradecir. Han habido grandes personajes que han luchado por contradecir la Biblia y no han podido. Yo incluso he llegado a retar a la gente que se opone a la Biblia, porque muchos no creen en la Biblia y niegan la Biblia y no quieren la Biblia cerca, pero nunca han abierto ese libro. Simplemente porque les han dicho por la clase de college o qué sé yo, no quieren abrir ese libro. Pero yo les he dicho en el reto, denme una sola persona, una sola familia que me diga a mí, pastor, mi vida es un desastre por culpa de la Biblia. Desde que me metí a estudiar la Biblia, todo me salió mal y ahora estoy en desorden, en drogas, en vicios, en pleitos con mi mujer, pegándole, gritando a mis hijos. Desde que comencé a leer la Biblia me está pasando eso. No hay una sola persona a la que la Biblia le haya hecho un daño. Pero podemos hacer una lista de personas que han sido beneficiados de este libro. Cualquier necesidad que usted tenga y que le cause duda y está luchando por ahí en la mente en cuál será la verdad, créame, la Biblia dice la verdad. Ahí usted va a encontrar cómo ser el mejor papá del mundo, cómo ser el mejor esposo del mundo, cómo ser la mejor mamá del mundo, cómo ser la mejor esposa del mundo, cómo ser el mejor hijo del mundo, cómo ser el mejor empleado, cómo ser el mejor empleador. Todo ahí está en la Biblia. Es más, no ocupa psicólogo, no ocupa psiquiatra, pero lo que ocupa es estudiar la Biblia. No diga yo no creo en el psicólogo y nunca estudia la Biblia, porque entonces tal vez que sí ocupa de un psicólogo. Pero este libro sagrado es el mejor libro que puede existir en la historia. En esto yo he hecho 3 preguntas porque tengo que terminar luego, ¿no? No porque ocupaba las 3 horas que normalmente me estoy. ¿Qué es la Biblia? Voy a dar así de pasadita lo que es la Biblia, porque también puede profundizarse bastante uno aquí. Pero quiero decirles que la primera vez que di este tema de qué es la Biblia, hice la pregunta a los alumnos en la clase, ¿qué es la Biblia? Y uno se paró y me dijo, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces dije yo, ¿y qué es la palabra de Dios? Y otro se paró y dijo, la palabra de Dios es la Biblia. No vamos a ningún lado así, ¿no? Tenemos que decir un poquitito más que eso. Un poquitito más que eso. Yo les traje 3 definiciones de lo que es la Biblia. Una de ellas es directamente del pasaje. Así lo dice Hebreos 1, 1 y 2. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas diversas maneras a nuestros antepasados. ¿Por medio de quién? De los profetas. Y ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de
de su Hijo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de mensajes que Dios nos envió a través de los profetas. Los profetas tenían esa misión, predicar la palabra que Dios les daba. Dios les decía, levántate y ve y predica esto, levántate, ve y dile a fulano esto. Y ocupaba hombres aquí y allá, en diferentes lugares. No era siempre, eran seleccionados exclusivamente para ese momento. A Natán Dios le dijo un día, ve y reprende a David, dile que ya sé de su tamal que tiene escondido por ahí, su pecado. A Isaías Dios le dijo, ve al del rey Ezequías y dile que ordene su casa porque esta noche se va a morir. A Elías le dijo, ve y dile a Nabot que hizo mal con quitarle la finca. Y que va a morir por haber hecho esa. Dios hablaba así, diferentes personajes. Incluso ustedes se acuerdan de este Jonás, ¿no? ¿Saben de Jonás, no? Levántate y ve a Nínive. Ya saben qué pasó con Jonás, saben la historia. Pero ese era Dios, utilizaba gente, individuos en diferentes lugares y para diferentes misiones. Hasta que la Biblia se completó. En el Nuevo Testamento, dice ahí, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Desde Mateo hasta el Apocalipsis es Jesucristo hablando. Es Él hablando. ¿Quién fue el que dijo, he aquí, yo vuelvo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra? Fue Jesús, hablando del fin del mundo. No tengan miedo, no tengan temblor en su corazón, porque yo me voy a ir ahorita, pero voy a preparar una casa para llevármelos a ustedes. Ese es Cristo hablando en San Juan 14. Es Él hablando. Si me voy a regresar. Y voy a irme, pero le voy a mandar un consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Todo es Cristo hablando. Agarren las cartas. Y Pablo es puro Cristo hablando. Hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. En el Antiguo Testamento terminamos con una ley. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, y esa ley nos condena completamente. Si la Biblia termina con el Antiguo Testamento, todos estamos en el infierno, condenados por esa ley. Pero esa ley nos dice qué tan grave es nuestra afrenta, qué tan grave es nuestro pecado ante Dios. Y el Nuevo Testamento nos muestra la gracia de Dios, dándonos una salida, una alternativa para que podamos ser perdonados de ese pecado en Cristo Jesús. Así que en el Antiguo Testamento habló por profetas. En el Nuevo Testamento habló por Jesucristo. Y 1 Corintios 13:8 dice que cuando vengan los perfectos, lo que es en parte se acabará. La Biblia fue completada. El canon bíblico selló la revelación de Dios. La siguiente definición que les tengo es un poquitito más extensa, pero lo voy a hacer corto. Dice así la segunda: la Biblia es el único libro que cuenta la historia de la humanidad desde la eternidad en el principio hasta la eternidad en el futuro. Yo no sé qué tan estudiosos son ustedes y qué recursos usan para estudiar. Cualquier librería, cualquier libro a través de la historia caduca. Y ahora aún con la tecnología que tenemos, los escritos tienen fin, pero este libro no tiene fin. Es el único libro que existe, no hay nadie más, no hay otro libro. Hay libros que hablan partes de la historia. Hay grandes historiadores, grandes personas. Uno de los que más me gusta comparar cuando estoy haciendo estudios de la Biblia, de la iglesia primitiva y de los años del silencio, unos años que Dios no habló, poquito antes de que Cristo viniera al mundo, por 200 años se cree que Dios no reveló palabra a nadie. Y hay escritores de esa época. Algunas veces para agarrar información de qué pasaba en ese tiempo, podemos recurrir a estos historiadores. Uno de ellos que me gusta mucho a mí, lo tengo ahí guardado en la oficina, se llamaba Josefo. Un gran historiador. Estoy hablándole en lo secular, pero que su información que escribió nos sirve a nosotros para entender mucho de la historia bíblica también. Pero él
escribió eso y ahí está. La Biblia no. La Biblia le cuenta desde el principio. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Nosotros decimos principio. Aquí principia el púlpito y aquí termina. Así decimos nosotros. La palabra principio en Génesis tiene que ver con lo que existía aquí. Este es el principio. Aquí ya hay algo, ya no es principio. ¿Qué estaba antes del principio? Dios. ¿Qué hizo Dios en ese principio? Creó la cielo. Oh, aquí comienza la historia. Y comienza a contarse toda la historia de la humanidad. Desde Génesis y va a terminar de contarse hasta el Apocalipsis en el final. Aquí solo estaba Dios. Allá va a estar Dios y la humanidad porque creó al hombre para ser eterno. Nosotros no somos eternos basados en nuestra propia esencia, sino que la eternidad de nosotros depende de Dios. Pero créame, la Biblia da un final eterno para cada uno de los seres humanos. No habla de animales, de plantas, no habla de nada de eso, de seres humanos. De eso sí habla en el final. Y dice que un grupo va a estar viviendo eternamente con Dios y otro grupo va a estar viviendo eternamente sin Dios, separados de Dios. Pero hay una historia. En el principio creó Dios y en el final sigue vivo Dios y nosotros también. Y mientras está toda la historia de la creación, sabemos lo que es antes de Cristo, que es después de Cristo, porque el mundo secular incluso lo usa para contar el calendario. Estamos en el año 2023. ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. El calendario se viene contando desde Cristo para acá. Es una historia. Y la Biblia cuenta esa historia. ¿Quieres saber qué pasó en un tiempo por allá atrás, en el antiguo? Ahí la Biblia lo dice. Es más, la ciencia ha querido inventar algo nuevo que encontraron y que no sé qué, y se dan cuenta que la Biblia ya lo mencionaba. Sí. A mí me enseñaron en la escuela que la tierra es redonda, ¿no? Pero no hacía mucho que pensaban que la tierra era cuadrada. Y todavía ahorita hay gente que piensa que es pareja, que es plana. ¿Sabe qué dice la Biblia en Isaías? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice Isaías. 750 años antes de Cristo, Isaías escribió eso. Dice que Dios está sentado sobre el círculo. El círculo es algo redondo, ¿no? La tierra es redonda. La Biblia ya lo decía. Y la ciencia todavía, algunos todavía no lo creen. No sé. Pero ahí está. La misma ciencia puede confirmar que lo que dice la Biblia es cierto. Ahora, si esto, vamos a hablar para acá, el Antiguo Testamento se cumplió bien. Porque aquí hablaba de que Jesucristo iba a venir y iba a morir en la cruz. 350 profecías más o menos se cumplieron ese día, cuando Cristo murió. Todo lo que la Biblia decía aquí, se cumplió aquí. Ahora nosotros estamos por aquí quizás en la historia. ¿Qué me dice a mí que todo lo que falta por cumplirse de la Biblia no va a ser cierto? Si todo lo que ha pasado desde el principio de la creación se ha cumplido, se sigue cumpliendo, ¿por qué no se va a cumplir lo que falta? Porque la Biblia me dice a mí que falta por cumplirse. Pero hay que estudiarla, ¿no? Es el único libro que le cuenta toda la historia, desde la eternidad, donde solo existía Dios, hasta la eternidad, donde todos vamos a existir con Dios, y la historia está completita. No hay otro libro que haga eso. 3 definiciones les dije. La tercera definición es, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro escrito por unos 40 autores humanos que vivieron en diferentes fechas, lugares y costumbres, pero todos muestran el mismo hilo de pensamiento porque todos fueron inspirados por uno solo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y traté de hacer algo ahí. Yo no soy muy bueno porque no estudié diseño, ¿no? Graphics and design, no estudié eso.
Pero yo trato de hacer cuadros ahí y yo me las entiendo, no sé si ustedes no, pero no me lo entienden, pero les voy a tratar de explicar esto. Moisés escribió el Génesis, primer libro de la Biblia. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Ese es diferente lugar, época, cultura de la que vivió Juan, que escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y Juan vivió 100 años después de Cristo. El Apocalipsis se escribió 100 años después de Cristo. Génesis escribió 1500 años antes de Cristo. En El Salvador había un comercial que sacaban entre programas ahí de la televisión cuando, entonces que ustedes tal vez no saben, pero yo me acuerdo de cuando habían televisores blanco y negro, ¿se acuerdan ustedes? Y había que mover una antenita ahí para un lado y otro, y había que darle vuelta a los canales, y ese botón era duro, a veces que tenía que tronaban. Y sacaban un comercial que le llamaban San Salvador de antes, y enseñaban algunos reportajes de hace 50 años en la historia, y luego decían San Salvador de hoy. Y wow, cómo había cambiado las cosas. Las carreteras. Antes no habían carros, ya hay carros. La gente antes se vestía con unos pantalonotes raros, ahora se visten con unos pantalones más mejores, que para esta época ya son raros también, ¿no? Pero es chistoso porque a mí me llama la atención cuando de repente hay fiestas hoy día que dicen, vamos a vestirnos como en los 70. Y entonces yo digo, yo soy de los 70. Esto no hace mucho, pero para muchos hace bastante. A ver si me entiendo. La vida que tuvo Moisés fue bien diferente. La educación que tuvo Moisés fue bien diferente. La cultura en que vivió Moisés fue bien diferente. Todo, absolutamente todo como vivió Moisés era diferente de la que vivió Juan. Si El Salvador cambiaba solo en 50 años. Yo creo que el mundo cambia antes de los 50 años. ¿Cuánto cambió el mundo de 1500 a 100 después? Son 1600 años. Son 1600 años del período que duró para escribirse la Biblia. Ahora, el hilo de pensamiento de Moisés, como si Moisés fuera un gran doctor en escritura. Y ustedes mismos saben que él dijo, yo soy tardo de palabra, no puedo ir al faraón. Ese hombre, los que escribieron en el Nuevo Testamento, los apóstoles, eran humildes, analfabetas, y Dios los ocupó para escribir. Y al final Juan, el único que no sufrió martirio de los apóstoles, el único, todos sufrieron martirio menos Juan, murió de ancianito. Y como que si la misma persona le dictó la carta desde Génesis hasta el Apocalipsis, durante todo este periodo de 1600 años. La misma persona. Por eso es que un libro con otro es coherente, es coherente. La Biblia se interpreta sola. Tengo una duda aquí, miro que dice en el otro lado y ahí me responde. ¿Por qué? Porque es la misma persona de la Trinidad hablando. El Espíritu Santo habló a través de ellos. 40 o 45 autores humanos fueron los que actuaron ahí. No puedo cerrar el tema de la Biblia sin dos preguntas. La primera es, ¿qué hace la Biblia? Otra vez, bastante que hace la Biblia. Pero le voy a poner, al hablar de qué hace la Biblia, llena un folleto completo de todas las cosas que la Biblia hace. Solo agarré algunas cuantas. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La Biblia es lámpara para alumbrarnos el camino espiritualmente donde queremos ir. Salmo 119, 9 dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. La Biblia limpia el camino. Limpia el camino. Alumbra el camino. Limpia el camino.
Y una más. La Biblia rige la vida del hombre. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Le aseguro, de estas tres que agarré, esta es la más controversial para todos hoy día. Porque ahí dice, mire, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego puse en otro color allá en rojo, y es útil. ¿Para qué sirve? Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Y para qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué más hace? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso hace la Biblia. Y créame, esta es una bendición tener este libro y ser instruido por este libro. Pero ¿por qué dije que este es el más controversial? Ay, es que aquí me va a decir que no haga esto y a mí me gusta hacerlo. Es que aquí va a decir que yo tengo que aprender a ver las cosas de esta manera, pero en la escuela me las enseñan de esta otra manera. Las leyes que pasaron dicen una cosa diferente de lo que dice la Biblia. Y comenzamos a confrontar la cultura que vivimos, lo que nos ha mostrado la sociedad y lo que nos enseñan los grandes educadores acerca de Dios. Y nada de eso nos gusta. En América vivimos la vida de la libertad, entre comillas, ¿no? Somos libres, libertad de expresión, libertad de aquí, libertad de allá. Y no hay manera de que la gente sea educada para recibir instrucción bíblica. Ahí está todo. Ahí está todo. La clave es hacerle caso a la Biblia, dejarse guiar por la Biblia. Mi pobreza en que me crié, les dije la vez pasada, o hace un momento se los mencioné de nuevo, no me permitía tener lo que en El Salvador conocíamos como un silabario. El silabario era un libro donde se aprendían las vocales y las consonantes en la escuela. Primer libro de texto al ir a la escuela para aprender a leer. No sé cómo lo dicen en su país, pero nosotros le decíamos silabario porque hablaba de sílabas, unía las sílabas. Pea, pa, pa. Así repetíamos nosotros para aprender a leer. No teníamos para comprar un silabario en la casa. Eran los más baratos, libros más baratos que habían, pero no teníamos para comprarlo. Así que en la escuela yo anotaba las letras como podía y en la casa buscaba las letras en la Biblia. Mi silabario fue literalmente una Biblia. Silabario no podíamos comprar, pero por ser hijos de pastor nos regalaban Biblias. De algún lado, en alguna convención, en algún lado, papá traía una Biblia. Y teníamos Biblia. Así que mi abecedario fue la Biblia. Y comencé a estudiar la Biblia. Prácticamente puedo decirles que ahí aprendí a leer. ¿Ustedes saben cómo yo me daba cuenta si una palabra llevaba acento o no llevaba acento? Yo no tenía diccionario. Iba a la Biblia y cómo la escribe la Biblia. Y buscaba esa palabra en la Biblia. Mi vida la he tratado de regir por la Biblia. Incluso cuando llegó la época de tener novia, yo traté de hacer lo que la Biblia decía que yo hiciera. Lo más que yo podía. Para cualquier cosa siempre he considerado la Biblia. Antes de casarme estudié qué decía la Biblia del casamiento. Antes de tener hijos estudié qué decía la Biblia de tener hijos. ¿Y cómo hay que criar a los hijos? Para cualquier cosa he tratado de usar la Biblia. Hasta estas alturas, créanme, es la mejor decisión que yo he hecho en mi vida. No hay mejor cosa que centrar su vida en lo que la Biblia dice. He cometido muchos errores, grandes errores, porque eso a mí no me hace santo, no me hace perfecto. Siempre he tenido que tener grandes luchas. Mi esposa ha tenido que tolerarme malos arranques como esposo.
Y mis hijos han tenido que soportar y todavía siguen soportando, ahora ya un viejito. Eso no cambia, eso no cambia. Somos humanos todos. Pero lo que sí le garantizo, que si usted sigue la Biblia lo más que pueda, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. No se frustre, pero trate de aplicarla en su vida y va a tener éxito. ¿Qué hago con la Biblia? Dije dos preguntas. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hago con la Biblia? Creo que no puse qué hace con qué hace la Biblia. O sea, ahí está. ¿Qué hago con la Biblia? Con la Biblia hay que leerla, hay que guardarla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que enseñarla y al final podía poner una lista más grande, hay que vivirla. Cuando digo leerla, no necesariamente como se lee un periódico o una revista. Cuando yo digo guardarla, no en un lugar que no caiga polvo, es en el corazón. Cuando digo estudiarla, no es porque tiene que ser un examen, pero si usted la estudiara como que tiene que ser un essay de la Biblia, sería magnífico. Aprovecharía mucho más la Biblia. Hay que memorizarla. Mientras más joven está, comience a memorizar la Biblia, más rápido es mejor. Créanme, yo memorizo versículos ahorita y mi memoria dura 10 minutos, les digo yo, se me desaparecen. La mayoría de los versículos que yo me sé de memoria de la Biblia, los aprendí de niño y de joven. Y hay que enseñarla. Por eso es que no hay que estar en el entretenimiento en la iglesia. Hay que estar en el entrenamiento, porque hay que enseñar la Biblia. Si algo a mí me preocupa ahorita, es que están aprendiendo esos niños ahí arriba. ¿Están aprendiendo Biblia? ¿O están viendo YouTube? ¿O están en las tabletas jugando por ahí entretenidos? ¿Entretenimiento o entrenamiento? ¿Qué les estamos dando? Y al final decimos, fueron criados en la iglesia, fíjate, pero se fueron de la iglesia. ¿Por qué? No los entrenamos. Y el entrenamiento, no estoy diciendo con esto ni aceptando responsabilidad que depende de la iglesia. Porque en la iglesia solo tienen media hora, 45 minutos por semana. La escuela la tiene 6 horas diarias. Y ustedes los tienen todo el resto del día para enseñarles. Solo el entrenamiento de sus hijos comienza en casa. Es un triángulo, la casa, la escuela y la iglesia, el triángulo. La casa, la escuela, la iglesia. Casa, escuela y la iglesia. Y los niños tienen que ver que lo que dicen en la escuela es verificado por lo que enseña la Biblia en la iglesia, en la Biblia. Y que lo que enseñan en la escuela y en la iglesia lo viven los papás en la casa. Así ellos complementan su aprendizaje. A esto se le llama discipulado. ¿Qué tengo que hacer con la Biblia? ¿En qué hago con la Biblia? A esto se le llama discipulado. Cuando yo entro en este asunto, mire el versículo dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Nosotros comenzamos por leer la Biblia con un recién convertido, alguien que no conoce de Dios. Le enseñamos cómo atesorar la Biblia en su corazón. Le enseñamos cómo memorizar, cómo estudiar la Biblia y cómo memorizar la Biblia y cómo ser ellos mismos maestros. La madurez espiritual tiene que ver con eso, comenzar siendo un niño, crecer, madurar, conocer, saber bien ampliamente lo que tiene que ver Dios en la vida de nosotros y luego ellos comenzar a entrenar a uno nuevo. Esa es la idea. Si no, díganme cómo funciona por naturaleza. Yo soy papá de 3 hijos, pero soy hijo de mi papá. Y mi papá es hijo de su papá. Si lo agarramos por el lado de las mamás, ellas tienen hijos. Y a veces me causa gracia algunas cosas, memes que ponen por ahí en las redes sociales. Ahí ponen un niño
que anda en una carruela y luego ponen un ancianito que anda en un walker. Y dice, así como comenzamos, así terminamos. Pero la tarea que es, ahora que yo ya tengo edad de baby, a mí me dieron tetero. En El Salvador decimos pacha, en algún lado dicen biberón. Pero llegó un tiempo donde ya no me dieron biberón. Y más adelante llegó un tiempo donde yo tenía que dar el biberón a alguien más. Y ese alguien al que yo le di el biberón, un día ya no va a tomar biberón y otro día él va a dar biberón a alguien más. Así que la iglesia tiene que estar enfocada en hacer discípulos. Eso es lo que dice allí. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos. Nosotros tenemos que hacer discípulos, pero esos discípulos tienen que aprender a hacer ellos también discípulos. Entonces usted evalúe cómo está su crecimiento espiritual, su madurez, hasta dónde ha llegado. ¿Ya creyó en Cristo? ¿Acepta la Biblia como la palabra de Dios? ¿Ora constantemente? ¿Lee la Biblia constantemente? ¿La estudia? ¿Se mete bien en las cosas de Dios? ¿Está creciendo? ¿Hasta qué punto ha llegado? ¿Todavía depende de que le enseñen o ya usted ya puede enseñar a otros? Eso es como podemos nosotros medir nuestra vida espiritual hoy día. Entonces yo quiero cerrar, hermanos, recordándoles estos. Estamos en la relación con Dios de manera vertical. La oración sirve para que yo le hable a Dios. La Biblia sirve para que Dios me hable a mí. Así. El próximo sermón va a ser sobre congregarnos. Eso ya no es entre Dios y yo. Este es entre Dios, entre yo y los demás hermanos. Y vamos a hacer la cruz. Acuérdense, esta es la relación con Dios, oración y Biblia. Esta es la relación con los demás, con mi iglesia y con la congregación. Amar al prójimo como a mí mismo. De eso vamos a hablar en los otros dos sermones, que son dos factores más de la espiritualidad, de la madurez espiritual. ¿Quiere usted tener una comunicación buena con Dios? Ore y lea. Ore y lea. De ahí depende su comunicación con Dios y eso, por cierto, le va a dar comunión con Dios. Nuestro reto para hoy, porque siempre así cierro el mensaje, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto para hoy? La pregunta es, ¿y usted ya leyó la Biblia hoy? Porque eso determina la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Leer la Biblia es clave, es bien importante. Así que yo le reto para que se una con nosotros. Las hermanas están estudiando el libro de Proverbios. Dice mi esposa que le alborotó el tema el viernes pasado, no sé qué estaban hablando las mujeres ahí, pero estaba interesante lo que hablaron. Y los varones estamos allá en la segunda planta, más cerca del cielo, en el aposento alto, ¿verdad? Sí. Y estamos estudiando mi experiencia con Dios. También estamos aprendiendo bastante de la palabra de Dios. Me gustaría cerrar pidiéndoles que se muevan de pie y que lean conmigo este pasaje bíblico que para mí ha sido de mucha bendición. A ver si alcanzan a leer la letra. Síganla conmigo, por favor, y ahí vamos a orar para terminar. Dice ahí, toda la alabanza, lean conmigo, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Efesios 1, 3 al 5 es lo que dice eso. Qué bendición
ser hijo de Dios, ¿no? Vamos a orar. Padre Dios, reconocemos dentro de nuestro interior quién eres tú. Tú eres el creador de todo lo que existe. Y que antes de la creación del mundo, dice este pasaje con que cerramos en Efesios, tú nos consideraste como preciosas criaturas. Pusiste un énfasis especial al crear al hombre y a la mujer. Dios, todo lo creado fue hecho por tu palabra. Pero para crear al hombre hubo que participar del polvo de la tierra y del lodo. Para crear a la mujer hubo que usarse una costilla de hueso. Y de ese hueso creaste la mujer. Más empeño en hacernos como seres humanos, porque tienes planes eternos con nosotros. Eso es lo que tu palabra dice. Pero también entendemos, Dios, que el pecado llegó a nuestras vidas a través del hombre cuando desobedeció. Y lo seguimos alimentando porque nosotros, teniendo la oportunidad de ser diferentes, elegimos también desobedecerte. No consideramos tus mandamientos como importantes en nuestra vida. Decidimos hacer lo que queremos. Y aun cuando fallamos, nos cuesta reconocer que tú tienes respuesta. Queremos hallar la solución por nosotros mismos. La buscamos en nosotros mismos y a veces solo sirve para hundirnos más y más. Dios, aquí estamos hoy escuchando parte de lo que es la Biblia. No podemos ni siquiera tocar la introducción a la Biblia. Es muy extenso. Pero ha sido mi deseo, Señor, inculcar en las mentes de mis hermanos y amigos esta mañana la necesidad que hay de que cada uno de nosotros dependamos de este libro sagrado. Y cuando el mundo nos quiere guiar o nos lleva por un rumbo equivocado, que nosotros conozcamos la verdad que nos puede hacer libres. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra y por esta reunión que tenemos especial por hermana Jocabed. Por eso, Señor, ahora que vamos a tener un compañerismo y vamos a disfrutar de alimentos, pedimos tu bendición en ellos. Que comamos con confianza porque tú lo has proveído. Gracias por los hermanos y hermanas que se pusieron en unanimidad para hacer este evento. Y gracias por los que tomaron a bien estar con nosotros este día y celebrar la vida de mi hermana Jocabed. Gracias por tu hija, Señor. Te agradecemos este tiempo y te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.